Pues empezamos, ¿no? Empezamos. Bueno, muy bien. Bueno, Tomás, un placer. un placer. Muchísimas Enrique. gracias por aceptar este coloquio, ¿no? con la EDEP. Bueno, ya me conoces, ¿no? Bueno, nos hemos presentado hace un rato. Enrique Pelluz, soy el director de desarrollo de negocio en Lezama Demoliciones y también llevo la responsabilidad en la parte de sostenibilidad y economía circular, ¿vale? Y bueno, Lezama como socia de hace bastantes años de AEDEP, pues intenta fomentar todo este tipo de iniciativas, ¿vale? Como sabes, esto va a ser para incluirlo en el anuario de 2023 de la asociación y bueno, que espero que sea interesante para vosotros. Sí, por supuesto. Pues nada, muchas gracias, Enrique. Bueno, también me conoces, soy Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. En la Asociación Eólica representamos al sector eólico en España y tenemos la característica de que en España pues tenemos toda la cadena de valor industrial y de promoción de parques, y dentro de eso pues entran todas las empresas de operación y mantenimiento de parques, de instalación, de construcción, de desarrollo de los mismos, y luego pues también toda la parte de economía circular, de reciclaje. Y España, al haber sido uno de los primeros países en desarrollar eólica en el mundo, fuimos pioneros hace más de 20-25 años, pues pudimos desarrollar toda esta cadena industrial, y es una de las características que tiene nuestro sector en España, que no todos los países pueden decir lo mismo, ¿no? Y entonces para nosotros pues es un privilegio poder estar en estos diálogos con vosotros, y porque el tema del reciclaje, el del desmantelamiento de los parques es una cuestión que está ahora en gran actualidad en España, que muchos parques eólicos están llegando al final de su vida útil, y es una de las cuestiones que más estamos tratando en nuestros eventos, con nuestros asociados, en nuestras reuniones. Y así que seguro que de este diálogo sacamos cosas muy interesantes que nos valen para positivas, para las dos asociaciones. Comentabas ahora, luego seguramente te preguntaré a ver cómo está el estado actual del parque eólico español, que hay muchos parques que efectivamente llegan al final de su vida útil, pero teórica, ¿no? Porque sabemos que hay parques del 96, 97, 98 que en teoría ya hace años que han llegado al fin de vida útil, pero siguen funcionando. Pero ¿no? siguen funcionando, correcto. En España se empezaron a instalar parques aproximadamente hace unos 25 años. Ahora mismo tenemos 30 gigavatios aproximadamente a fecha de 2022, a diciembre de 2022. Pero de esos 30 gigavatios, 10 en 2025 habrán alcanzado ya los 20 años teóricos de vida de diseño. Lo que ocurre es que en la gran mayoría de los casos, cuando los parques llegan a esos 20 años teóricos, se encuentran todavía en muy buenas condiciones. Los aerogeneradores todavía pueden seguir operando, los componentes principales estructurales que no se pueden cambiar, no se pueden, pues como la cimentación o la torre o el eje principal del aerogenerador, que son elementos que no se pueden cambiar, se puede actuar sobre ellos, repararlos en algún caso, pero en general esos elementos estructurales se encuentran en muy buen estado, al igual que otros que sí que se pueden cambiar, pero que aún así pues las palas, el generador, la multiplicadora, en general pueden seguir operando durante más años, y es un poco la opción que están adoptando la gran mayoría de promotores, porque son activos que ya están amortizados. Además, sustituir un parque por otro, lo que conocemos como repotenciación, pues implica parar la operación del parque al menos 2 años, durante 2 o 3 años, entre que desmantelas el parque antiguo y vuelves a construir el nuevo. Lo que supone dejar de generar energía. Supone dejar de generar energía. Sí, son 2-3 años que el parque está dejando de producir energía y de generar ingresos para el promotor. Y luego, pues en general, como se encuentran en muy buen estado, después de esos 20 años, las inversiones en mantenimiento no son muy elevadas. En cambio, repotenciar un parque implica una inversión casi igual a construir un parque entero desde cero. Y entonces los promotores que cuentan con financiación para ello, pues prefieren mantener su parque antiguo operativo
y construir un parque nuevo en otros emplazamientos, que todavía quedan emplazamientos buenos en cuanto a recurso eólico en España. Con ese tema hay dos vertientes o dos incertidumbres, bueno, no tan incertidumbres. Una es que depende de la ubicación del parque, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tenido relación con algún parque cerca de la costa que el ambiente marino les daña bastante, entonces el estado, sobre todo de las palas y partes del buje, no son tan la buenas, corrosión, ¿no? afecta a la torre. Eso por un lado, y por otro, lógicamente es mejor promotoras prefieren construir un parque nuevo en vez de repotenciar el otro, pero lógicamente las ubicaciones son finitas, ¿no? Entonces, y lógicamente donde mayor recurso eólico hay, pues ya hay un parque instalado. Entonces entiendo que esas dos incógnitas, esas dos hándicaps pueden hacer decantarse ya por repotenciar un parque, ¿no? Luego hay otra parte. Yo tengo experiencia en haber repotenciado algún parque, como hemos comentado antes, y es el haber avanzado tanto en la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que los parques al principio, hace 25 años, se montaban con una potencia por aerogenerador de 125 kilovatios, de 200 kilovatios, ahora se están montando parques de 3 y 4 megavatios, ¿no? Sí. Entonces estás modificando un parque que tenía 70, 80 aerogeneradores por uno que tiene la misma capacidad de producción, por un 10% de los aerogeneradores, en vez de 70, 7 o 6 aerogeneradores, ¿no? Lógicamente el impacto visual es mucho menor, aunque lógicamente estamos hablando de altura de buje de 80 metros en vez de 20, pero estás metiendo 7 máquinas en vez de 70, ¿no? Entiendo que... Sí, la repotenciación ofrece muchas ventajas desde ese punto de vista. Además, la extensión de vida no es infinita. Ahora mismo los promotores están extendiendo la vida útil de los parques desde esos 20 años, a lo mejor hasta 25 o 30 años, pero estamos hablando de que en 2030 pues habrá 10 gigas que ya tendrán más de 25 años. Entonces hay muchos parques que llegará un momento, si no es a los 20, a los 25 o a los 30 años, que tendrán que repotenciarse. Y como dices, la repotenciación ofrece otras ventajas, parte para el promotor, parte un poco también para la sociedad y para el sistema eléctrico, de que con la misma potencia instalada, pues los aerogeneradores más modernos, como comentabas, al ser más grandes también, pues primero se reduce muchísimo el número de aerogeneradores y luego con ese número mucho más pequeño son capaces de generar el doble de energía. Son aerogeneradores con palas más grandes que aprovechan mucho mejor el viento, sobre todo en vientos bajos, y eso hace que puedan duplicar la producción de energía a lo largo del año. Y eso es uno de los valores de la repotenciación. Además, los parques más antiguos están en las mejores zonas de viento de España y los emplazamientos eólicos buenos también son finitos. Cada vez hay mucha más presión social para seguir construyendo parques en muchas zonas, más oposición de los vecinos, en los entornos rurales, y cada vez el proceso de desarrollo de parques nuevos es más complejo y más largo. Y por eso la opción de repotenciar pues es muy interesante. Yo te mencionabas antes que tenías experiencia en la repotenciación de algunos parques. Y un poco por enlazarlo con las posibles salidas que puede haber de los aerogeneradores en esos casos de las repotenciaciones que mencionabas, ¿qué se hacía con ellos o qué opciones podía haber? Hay varias opciones. Lógicamente, enlazando un poco la pregunta, como asociación de demolición o desmantelamiento, lo que nos dedicamos a ello. Lógicamente no queremos demoler una instalación o desmantelar una instalación que pueda seguir funcionando, ¿vale? En el caso de los parques eólicos con posibilidades de repotenciación consideramos que es la mejor vía. Luego, apoyándonos en la nueva ley de residuos, que el propio título indica, ¿no? Para una economía circular, pues lo que hacemos es buscar la mejor salida medioambientalmente hablando y desde el ámbito de la sostenibilidad a todos esos componentes, ¿vale? Un parque eólico se generan una cantidad de residuos importante.
podemos generar los residuos o intentar incluso que en el desmontaje no se generen. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay alternativas. Desmontar un aerogenerador en la forma inversa a cómo se ha montado y buscar que se reutilice en otro sitio. Es muy complejo, lógicamente, si para ti ese aerogenerador ya ha llegado a su final de vida, pues es muy difícil que alguien lo quiera reutilizar, pero se puede dar, ¿vale? Porque hay países con menos exigencia tecnológica que pueden utilizarlos y de hecho así ha sido, ¿vale? Alguna experiencia que he tenido yo de desmontar un parque eólico en España y que varios aerogeneradores se reutilicen en México, en Panamá. Incluso uno de ellos utilizó una subvención que había para la mini eólica en Italia y montó, pues desmontamos 70 aerogeneradores en un parque eólico aquí en el noroeste de España y creo recordar que 50 unidades se volvieron a montar en Italia. ¿Vale? Entonces, esa opción es la mejor, es la que todos querríamos, ¿vale? No se genera un residuo porque lo que haces es desmontar un aerogenerador y montarlo en otro sitio para la misma función para la que fue fabricado, ¿vale? Esa es la parte más alta de la pirámide. Luego puedes ir bajando. ¿Cuál es la siguiente opción? Pues hay otros parques que tienen esa misma tecnología, ¿vale? Que todavía les quedan más años porque o montaron esas máquinas más tarde o han conseguido que el alargamiento de vida de ese parque pues, sea mayor. Pues hay diferentes componentes dentro de las máquinas, tú lo conoces mejor que yo, por ejemplo la multiplicadora es muy sensible, es el equipo quizá que más veces se averíe, ¿no? Pues, sí, quizás no es el que más se avería, pero cuando se avería es el que produce más tiempos de parada, más problemas, y ¿no? más problemas y más costes hasta que se puede reemplazar. Entonces, pues en ese caso hay componentes como la multiplicadora que se desmontan y lo que haces es llevarlo a un parque eólico que tiene esa misma máquina o esa misma tecnología y lo tienen como repuesto. Pues, oye, es otra manera. En vez de que el fabricante, que además el fabricante no te va a volver a fabricar, valga la redundancia, una multiplicadora de hace 25 años, pues tienes esta que está en perfecto estado para ser usada y la tienen como repuesto. Pues es otra de las opciones. Esa es quizás lo más eficiente, ¿no? En la pirámide de residuos, antes de consumir energía para reciclar o reprocesar. Esto es, o sea, lo que haces es evitar consumir materias primas y utilizar productos ya fabricados que todavía están en condiciones de poder ser utilizados para satisfacer tus necesidades, ¿vale? Esto no pasa en el parque eólico, pasa en cualquier industria, ¿vale? Tú tienes un generador y tienes uno de repuesto por si se te rompe ese. Pues oye, tienes uno de segunda mano que puedes reutilizar si se te rompe el generador que estás utilizando, en vez de tener que fabricar uno nuevo. Utilizar materias primas, lo que dices tú. Al final lo que intentamos es cerrar el círculo, ¿vale? En esto estamos metidas todas las empresas que formamos parte de AEDET, ¿vale? En intentar buscar la mejor salida a todos los residuos. Al final nuestro trabajo, lo que más se genera con muchísima diferencia, además de horas hombre en trabajo, son residuos. Entonces, pues lógicamente hay que intentar que se minimice esa generación, buscando reutilización, buscando el transformar ese residuo en una materia prima e incorporarlo a la cadena de valor, para que el depósito en vertedero lógicamente sea la última opción utilizada. De hecho, aquí tenéis vosotros una posibilidad, pero también es un problema con el tema de la fibra de vidrio, ¿no? Lo comentábamos antes. Hay una cantidad muy importante de residuo de fibra de vidrio que se desprende de los desmantelamientos de parques eólicos, incluso de los mantenimientos, porque la pala también es uno de los elementos sensibles de un aerogenerador. Por la fricción, lógicamente, normalmente las palas no se llegan a romper como para tener que sustituirlas, pero se suelen poder arreglar, se les hace un mantenimiento, pero sí que las palas es el elemento más sensible desde el punto de vista de su reciclabilidad. Mencionabas antes que en un parque eólico, cuando se desmantelan, se generan diferentes residuos. El 80, 85, 90% en peso de esos residuos son fácilmente reciclables, son sobre todo hormigón, de las cimentaciones, ¿no? Y acero. Hay otros componentes metálicos como el cobre, el cableado, el níquel, el aluminio, pero ya en menores proporciones. Y luego hay algún tipo de metales o de tierras raras,
elementos que en muy pocas cantidades se utilizan en los imanes permanentes, en algunos tipos de generadores, y que no tanto por su complejidad a la hora de reciclar, pero por su valor estratégico también es muy interesante poderlos reaprovechar, porque son elementos caros y además que hay que importarlos desde terceros países y las cadenas de suministro ahora pues cada vez son más complejas. Pero el otro 10-15% pues corresponde a las palas, que están hechas de fibra de vidrio o de carbono, de lo que se denominan materiales compuestos, además también de otra serie de resinas, también utilizan madera de balsa, otro tipo de elementos plásticos, y su reciclaje es el que más problemas presenta porque no hay procesos industriales desarrollados a nivel comercial para procesar estas fibras. Existen procesos industriales, existe la tecnología, pero no está escalada todavía a nivel comercial. Es uno de los retos que se presentan no solo para el sector eólico, también para otros sectores como el aeronáutico. Todo el fuselaje de los aviones también tiene mucha fibra de vidrio y de carbono. También el sector naval, todas las embarcaciones de recreo, los cascos y luego el sector de automoción. En el interior de los automóviles hay muchos componentes que también son de fibras. Y entonces, bueno, es uno de los retos, también es una de las grandes oportunidades. Igual que España fue pionera instalando parques eólicos hace 25 años y gracias a eso tenemos en España toda la cadena de valor y toda la industria desarrollada, porque todos los fabricantes se implantaron sus fábricas en España, fábricas de torres, de palas, de góndolas y todos los subcomponentes asociados, pues al ser los primeros países en tener que enfrentarse al reto de reciclar estas fibras, pues también da pie a generar toda una cadena de valor del desmantelamiento, del troceado y del reciclaje posterior, y es una gran oportunidad. En el sector eólico, tanto a nivel español como europeo, con la Asociación Europea de Eólica, que es Wind Europe, conjuntamente con AE, hace 2 años emitimos un comunicado conjunto, un compromiso de que para 2025 en Europa los promotores, cuando desmantelaran sus parques, no iban a llevar ninguna de las palas a vertedero, iban a buscar otros usos alternativos o bien reciclarlas o reaprovecharlas de otra manera. Es un compromiso que no está establecido en la normativa. La ley de residuos, la nueva ley que mencionabas antes, tampoco marca unas obligaciones concretas al respecto, correcto. Al igual que otros sectores, porque al final las palas, las fibras no son residuos peligrosos, son inertes, lo que pasa es que son muy grandes y muy voluminosos y llaman la atención, pero no son residuos peligrosos que requieran un tratamiento específico. Pero aunque la normativa no nos obliga a ello, sí que hay una voluntad y un compromiso del sector de para 2025 no llevar nada a vertedero, por lo menos en Europa. En otros continentes pues no tenemos ese control. Y bueno, pues ahí están los retos que comentabas antes. Yo creo que las palabras que has utilizado son perfectas, reto y oportunidades, es fundamental. Y yo creo que las empresas de demolición, desmantelamiento, las que estamos en AED, desde luego, tenemos que formar parte de buscar esa solución y en ello estamos. De hecho, hace poco hemos preparado desde AED una guía sobre la valorización y reciclaje en obra y va muy encaminada a buscar una salida o una alternativa de gestión a este tipo de residuos. Lógicamente la fibra de vidrio es fundamental. Lo que dices tú, en España el depósito en vertedero cada vez está más complicado, cosa que a mí me alegra, porque tiene que ser el último destino que se le dé y después de buscar muchísimas alternativas, porque pasa lo mismo que con las ubicaciones para los parques eólicos, son finitas, no puedes montar un parque encima de otro, pues la construcción de vertederos va un poco en esa línea y debe de ser cada vez más difícil, y el gobierno debe aportar a ello. Debe ser más difícil que alguien pueda depositar residuos en vertederos siempre y cuando haya una alternativa. Sí, ahora mismo no hay una restricción legal, ¿no? Como comentábamos, pero sí que conlleva unos costes económicos y además unos costes sociales.
Y las tecnologías renovables, pues al menos esa es un poco la voluntad del sector eólico, se nos tiene que percibir como parte de la solución al problema medioambiental y de gases de efecto invernadero, de descarbonización de la electricidad y del consumo eléctrico, al ser una generación renovable, verde, que no contamina. Entonces también a la hora de desmantelar los parques pues debemos seguir ese camino, y por eso el compromiso que adquirimos de no llevar palas a un vertedero. Yo creo que esa parte, perdóname que te interrumpa, sí, esa parte creo que es fundamental, y creo que vosotros como asociación tenéis que hacer todo lo posible para que las empresas promotoras interioricen esto, ¿vale? Y vean que esto no debe de ser una posibilidad, y pidan a las empresas, por ejemplo en este caso a nosotros, que vayan a ejecutar ese trabajo, que lo hagan con todas estas directrices. Entonces, yo creo que cuando hicimos la jornada el año pasado con vosotros acerca de anticiparse a una repotenciación de un parque eólico, esta parte es fundamental, y es, hay que marcar una serie de requisitos que las empresas deben de cumplir a rajatabla para que todos los residuos que se desprenden de un desmantelamiento sigan rigurosamente la pirámide de gestión de residuos. O sea, no vale lo que era convencional antes, que era uso, desmantelo y tiro. No, hay que buscar alternativas, y lo que hablamos antes, pues si se puede reutilizar un aerogenerador hay que reutilizarlo, si se puede reutilizar un componente hay que reutilizarlo. Lo que hay que hacer es concienciar y que, entre comillas, tenga puntos o tenga una puntuación para las empresas que lo hacen de esa manera, ¿vale? Sí. Hablábamos antes de la ley de residuos. Yo creo que debería haber sido más restrictiva con este asunto, pero el propio título dice ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Si fomentamos la circularidad, hay que ser rigurosos y marcar una serie de requisitos para las empresas que luego van a hacer el trabajo, ¿vale? Claro. Creo que desde el ámbito privado es muy importante que fomenten este tipo de actuaciones, y de hecho que discriminen a las que no lo hacen de esta manera. En el sector, los promotores de parques yo creo lo llevan en su ADN, son los que firmaron el compromiso, nos validaron que conjuntamente con Wind Europe pues pudiéramos adoptar ese compromiso, que es muy ambicioso, que en 2025 no se lleven palas eólicas a vertedero, porque al final los promotores eólicos pues lo llevan muy en su ADN, muy interiorizado esa vocación de sostenibilidad de sus infraestructuras. Lo que ocurre es que para poder hacer eso, la cadena de valor y las opciones de mercado de qué hacer con esos residuos si no los queremos llevar a vertedero, pues tienen que desarrollarse. Tú estabas mencionando antes un poco el primer escalón de la pirámide de residuos, de tratar de aprovechar el residuo tal cual está, el darle un segundo uso a los aerogeneradores, ¿no? Y hablabas de utilizarlos en otros parques eólicos, en otros países, quizás en otros mercados menos restrictivos, o como repuestos, y eso es una opción. Nosotros en la asociación ya desde hace 2 años venimos haciendo seguimiento a las diferentes tecnologías que existen, aparte de utilizarlos como segunda mano, tecnologías para el reciclaje y el reaprovechamiento principalmente de las palas. Y disponemos de una guía también de buenas prácticas sobre economía circular y reciclaje de palas, tratando de identificar todos estos proyectos y las diferentes tecnologías, y todavía queda por hacer. Si ahora mismo pues los parques eólicos que se han repotenciado son pocos en España. Nosotros tenemos contabilizados alrededor de unos 11-12 parques en los últimos 10 años. O sea, realmente ha habido muy pocos parques. Entonces, las opciones disponibles han sido capaces de absorber esos residuos sin tener que llevarlos a vertedero. Estas subastas para parques de segunda mano u otras opciones como repuestos. Pero cuando la repotenciación venga de golpe y haya que repotenciar muchos parques a gran escala, que como decíamos, pues llegará, la extensión de vida no es infinita, pues en paralelo tenemos que ir desarrollando todas estas soluciones para que estén disponibles y desarrollar las tecnologías, desarrollar plantas de reciclaje.
desarrollar la normativa, lo que tú comentabas, que también estoy de acuerdo, se debe primar de alguna manera darle un segundo uso a los aerogeneradores, pero eso también choca con la normativa actual de los requisitos eléctricos, por ejemplo. Red Eléctrica no quiere que se instale nada en España que no cumpla unos requisitos supersónicos de conexión a red, y eso los aerogeneradores antiguos no lo cumplen. En España ahora mismo instalar un aerogenerador de segunda mano a la red, conectado a la red, pues sería muy complicado porque no cumple una serie de requisitos que antes no se les exigía, pero ahora a las nuevas instalaciones sí que se les exige. Entonces hay que buscar esos resquicios legales, a lo mejor quizás el caso que decías en Italia de aprovecharlos para sistemas de mini eólica o de autoconsumo con eólica, que van a ser demandas más pequeñas, con aerogeneradores más pequeños para autoconsumo industrial. O países con menos exigencia, ¿no? Lo que hablábamos. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo en que cuando la repotenciación sea masiva, que seguramente en breve empezará así, sea muy complicado, porque se van a generar una cantidad muy importante. Si no queremos hablar de residuos, hablamos de componentes, de grandes componentes de parques eólicos, que lo que dices tú, el propio mercado no va a ser capaz de asumir. Entonces, por eso es importante la palabra anticiparse, ¿vale? Anticiparse a una repotenciación es utilizar estos plazos que tenemos ahora de margen para, lo que dices tú, pues procedimentarlo, legislarlo, ir de la mano un poco entre las empresas que en teoría podemos o somos capaces de hacer el trabajo de desmantelamiento de un parque eólico, las promotoras y las asociaciones como la vuestra, que vayamos en la misma línea y que busquemos soluciones para cuando llegue el problema, entre comillas, no nos pille el toro. Entonces, pues igual que se hace, pues hay un tema muy importante con los parques eólicos, que son las cimentaciones. También se genera una cantidad muy importante de hormigón, porque tú tienes que sacar parte, y a lo mejor no toda la cimentación, pero parte de la cimentación para restaurar el terreno. Pues eso sí que está muy avanzado porque se hace en otras instalaciones, en otros desmantelamientos, es reciclar ese hormigón. Además, te evitas incluso transportarlo. Si llevas plantas móviles, tú machacas el hormigón, lo conviertes en una zarra artificial, certificas, mides y determinas una serie de parámetros que te identifiquen ese residuo o ese residuo no, ese material como aprovechable, y se puede utilizar para hacer las nuevas pistas del nuevo parque, se puede utilizar para rellenar incluso las propias cimentaciones, y lo que estás haciendo es cerrar el círculo, dejar de considerarse un residuo para transformarse en una materia prima e incluso reutilizarse en el propio emplazamiento. Y aportando valor. Aportando valor al emplazamiento, te evitas con ello transportes con la contaminación que eso supone, lógicamente, porque lo que haces es transportar el residuo a un sitio que va a hacer exactamente lo mismo que tú vas a hacer allí. ¿Vale? Esa parte es muy importante. Y hay un concepto que está introducido en la nueva ley de residuos, que es la fin de condición de residuo. Es fundamental, lo que pasa es que hay una controversia ahí, o por lo menos yo lo veo un poco complicado, porque la ley es estatal, pero las obligaciones están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, luego cada comunidad autónoma puede interpretar o legislar en su propia comunidad de una manera diferente, porque yo quiero que ese residuo que he transformado en materia prima pierda esa condición de residuo. Pero la comunidad autónoma es la que me tiene que decir qué requisitos tiene que tener ese material para que sea... Sí, y es la complejidad que tiene el legislar estatalmente y que luego se transfieran las responsabilidades a las comunidades autónomas. Eso a veces hace que salgan 17 legislaciones diferentes o 17 requisitos diferentes. Mencionabas antes el ejemplo del hormigón, que me parece súper interesante. No conocía exactamente este proceso y que luego incluso se pueda certificar. Es un poco a lo que en el sector eólico con las palas pues queremos llegar. Hay otras tecnologías, por ejemplo el triturado mecánico de las palas para aprovechar la fibra de vidrio, pues se está haciendo, por ejemplo, para aislamientos para la construcción. Las placas o la lana de roca aislante entre paramentos, pues en lugar de instalar lana de roca, construir o fabricar aislamientos con fibra de vidrio triturada. También ha habido proyectos para asfaltos y poder asfaltar carreteras, introduciendo un porcentaje de fibra de vidrio triturada en ese asfalto que le otorga propiedades mecánicas mejores en cuanto a resistencia a la intemperie, mayor resistencia plástica para poder soportar mayores pesos.
y también ha habido proyectos en esa línea. Al final el triturado mecánico, igual que el ejemplo del hormigón, pues es lo más sencillo y lo que menos costes conlleva. Pero luego hay otras tecnologías como la pirólisis, que son tratamientos térmicos en grandes hornos industriales, donde se calienta a unas temperaturas muy elevadas las fibras, se descomponen y se pueden retornar a su condición original de materia prima de fibra antes de tratarse para fabricar las palas. Lo que pasa es que en ese caso, por desconocimiento, por lo que he oído, pierde determinadas cualidades. Claro, ¿no? La es fibra de una vidrio tecnología que todavía no permite conseguir las mismas propiedades mecánicas que una fibra totalmente nueva, pero sí que se puede utilizar en aplicaciones que no requieren una resistencia portante. Quizás no para construir una pala o el fuselaje de un avión, pero para otras aplicaciones sí que se puede utilizar. Se están evolucionando diferentes tipos de pirólisis que consiguen sacar una fibra de mayor calidad también. A ver, en ese caso, lógicamente, el que dé con la tecla será el que se llegue al gato al agua, pero lo mejor sería, lógicamente, conseguir una materia prima para volver a fabricar una pala, ¿no? Sería... Sí, bueno, sería lo ideal, pero también hay otras aplicaciones, pues incluso en joyería, en fibras textiles, hasta en redes de pesca. O sea, hay aplicaciones, multitud de ellas, y cada vez la industria, apalancándose también un poco en estas necesidades, en la estrategia de economía circular, en la ley de residuos y en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, los PERTE famosos, los proyectos estratégicos financiados por los gobiernos que derivan de fondos europeos, el plan de recuperación. Pues hay varias líneas de ayuda específicas para el reciclaje de componentes renovables y para componentes eólicos. Hay una línea que subvenciona la repotenciación de parques eólicos al promotor, le cubre parte de ese CAPEX, parte de esa inversión. Como decíamos al principio del todo, a un promotor le supone un coste de oportunidad repotenciar el parque ahora mismo, pero mediante esta línea de ayuda se trata de cubrir en parte ese coste de oportunidad y financia una pequeña parte de esa inversión, pero como un pequeño incentivo para, bueno, no extiendas la vida útil tanto, repotencia ya, porque tiene ventajas para el medio ambiente, para el sistema eléctrico, se va a generar más energía, siempre y cuando esa repotenciación la hagas reciclando o reutilizando los componentes. A ver, yo creo que en ese sentido, discúlpame, una cuestión fundamental es la parte económica en cuanto al coste que tiene repotenciar y quitar un parque y construir otro, pero llevando a cabo todas estas iniciativas medioambientales que seguramente reduzcan los costes de ese desmantelamiento, conseguir dar salida a determinados componentes que te supongan un input en la cuenta de resultados, seguramente consiga reducir el total o el montante del proyecto y que lógicamente se vea compensado una parte. Yo te hablo de mi experiencia, una de las experiencias que he tenido, uno de los parques eólicos, con las bonanzas que tuvo la parte de desmantelamiento sostenible del parque, se consiguió un 10% del coste que tenía el nuevo parque. O sea, costó un 10% menos el construir el nuevo parque gracias a reutilización. Pues lógicamente lo que haces es vender algunos aerogeneradores, vender algunos componentes, la parte de los metales, lógicamente, pues lo que decías tú, que una parte importante de la composición de los aerogeneradores es acero, las torres normalmente son de acero, parte del buje, pues con todo eso consigues amortiguar. Eso se puede valorizar y obtener un rendimiento económico. Y luego hay una parte que siempre hablamos, la parte romántica es la parte medioambiental, pero si tú reciclas el hormigón in situ, estás ahorrando una parte importante de los costes que te supondría transportar ese hormigón fuera y gestionarlo ex situ, ¿vale? Y la no necesidad de meter material, porque tú al final luego tienes ahí una necesidad que es hacer las nuevas pistas. Normalmente las pistas antiguas o las pistas que tiene un parque eólico sin repotenciar son diferentes a las que necesitas en un parque eólico potenciado, porque estás metiendo componentes 10 veces más grandes. Mucho mayores, necesitas ensanchar caminos, ensanchar plataformas. Tienes que hacer una restauración, porque igual tenías 70 posiciones antes y ahora vas a tener 10. Pues las 60 tienes que rellenar las zonas que has quitado el hormigón
Incluso las nuevas posiciones, tú para meter la nueva cimentación tienes que sacar un montón de material, pues intentar reutilizarlo. O sea, lo que hay que hacer con todas estas posibilidades o con todas estas alternativas es, aparte de la parte medioambiental, que como decía es la parte romántica, es intentar que parte del nuevo proyecto se amortigüe con este retorno económico que tiene el desmantelamiento. De las ventajas que aporta la economía circular y es todas estas soluciones industriales hoy tecnológicas que se van desarrollando, pues van un poco en esa línea, para dar una solución medioambiental, pero también para ayudar a recuperar costes. Y es un poco el reto que con estos fondos de recuperación se trataban, o desde el sector trasladábamos a las administraciones la necesidad de impulsar estas tecnologías para conseguir que mejoren sus prestaciones, que salgan cada vez residuos de mejor calidad para poderlos reutilizar en otras aplicaciones y para mejorar la tecnología y reducir sus costes. Y entonces, aparte de este triturado mecánico y de la pirólisis, pues también hay otras. Hay aplicaciones químicas, la solvólisis, por ejemplo, el lecho fluido. Hay varias tecnologías que al final están un poco compitiendo por ver cuál va a llegar a ser la más eficiente, tanto en costes como en tiempos, como en consumo de energía. Y es un poco la carrera que ahora mismo pues se está viendo en el sector, ¿no? También mencionábamos antes el papel de los promotores, pues precisamente muchos de ellos están desarrollando plantas de reciclaje de palas y de componentes eólicos en consorcio con otras empresas para precisamente en 1 o 2 años pues tener ya una capacidad de procesamiento ya disponible en el mercado para poder procesar los componentes y los materiales que vengan del desmantelamiento de los parques eólicos. Hay 4 grandes consorcios ahora mismo en formación, hay también otra serie de empresas más pequeñas desarrollando tecnología y aplicaciones, incluso empresas que están desarrollando una tecnología para aprovechar la fibra y poder construir las estructuras portantes que luego se puedan utilizar en parques fotovoltaicos. Al final queda todo en el sector renovable y construir estructuras a partir de estas fibras de vidrio, de carbono, con propiedades reforzadas. Entonces hay mucho por hacer, pero también hay mucho hecho. Y de cara a este reto de en 2025 de no tener que llevar palas a vertedero, pues quizás seguramente en 2025 todavía queden cosas por hacer, pero ya habrá una capacidad de procesamiento importante instalada. Y aquí unirlo de nuevo un poco con el factor oportunidad. Al final en España tenemos que hacer un poco de tractor de todas estas tecnologías, desarrollar ese conocimiento, pero luego eso lo vamos a poder exportar. Igual que en España llevamos 20 años siendo pioneros en la exportación de componentes eólicos, somos el tercer exportador eólico del mundo, que se dice pronto. Para el tamaño tan pequeño que tenemos, pues exportamos un porcentaje elevado de la producción, gracias a haber sido los primeros en haber empezado y que las primeras fábricas eólicas, muchas de ellas se instalaron en España, también en otros países como Dinamarca o Alemania. Luego también Estados Unidos, China por supuesto, en India, pero aún así en España mantenemos un porcentaje muy importante de fabricación nacional y exportable. Pues esto mismo se podrá hacer con las tecnologías de reciclaje de fibras de vidrio y de carbono. Bueno, me parece que nos hemos pasado del tiempo, ¿no? Porque me están haciendo señas por ahí por es que dirección. Tenemos mucho carrete, nos dejan hablar de esto y nos enrollamos. No, por mi parte, un placer, y lo que sí que me gustaría es, como decíamos al principio, bueno, este coloquio, esta charla va a aparecer, bueno, es para que forme parte del anuario de este año, de 2023 de la EDED, y bueno, para que veas un poco por dónde vas a salir, te hacemos, bueno, la EDED te quiere hacer entrega del anuario de 2022, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias.
Un tema importante y es que el foro de la deconstrucción de este año 2023 es el 27 de septiembre y por supuesto vuestra asociación estáis invitados a participar del evento, ¿vale? La EDET divulga muy bien todo esto en redes sociales y en internet y demás, pero bueno, que os ponéis en contacto con la asociación, con el secretariado y participáis, porque ya digo que es un día muy interesante. Además, este año el foro de la deconstrucción está separado del foro de la construcción, que el año pasado lo hicimos de forma conjunta con el resto. Este año es un foro exclusivo de AEDET. Para darle más importancia, pues muchas gracias. Por nuestra parte, encantados de participar en ese evento y de seguir colaborando. Ya llevamos algunos años haciéndolo entre AEDET y AE. Hay muchas cosas que seguir tratando. Trasladaros también desde la Asociación Eólica la invitación a participar en nuestra jornada de operación y mantenimiento de este año de parques eólicos. Ya participasteis el año pasado, que tú además diste una ponencia. Y como esto es un tema vivo y que va a seguir siendo de actualidad porque las tecnologías, los procesos y demás van a seguir evolucionando, pues vamos a tener mucho de qué hablar en los próximos años. Muy bien. Así que fenomenal de mantener este tipo de encuentros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Enrique.